anima. Testimonios como este son escasos cada vez más, ¿no? Entonces siempre hemos tenido el propósito de hacerlo notar, ¿cierto? Así que gracias a Dios por eso. Hermanos míos, bien, quiero compartir con ustedes hoy día una breve reflexión y créanme que quiero hacerla breve, que está centrada en la palabra, ¿no? La palabra poderosa de Dios, ¿no? Y quiero animarlos a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Vamos a leer del versículo 1 al 10. Lucas, capítulo 7, del versículo 1 al 10. Pasaje conocidísimo, pero siempre cautivante. La historia de un hombre del cual no sabemos su nombre, un centurión, pero que tiene la bendición y el privilegio de ser receptáculo, ni más ni menos que del poder de Jesucristo, ¿no? Así que si me acompañan, yo lo leo en la versión NBI. ¿No tenemos Biblia? No tenemos Biblia. Capítulo 7, del 1 al 10 dice: cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró en Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ven, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Acompáñenme en un momento de oración. Señor, en el nombre de Jesús, tú sabes que necesitamos de ti, Señor. Es tan frágil nuestra vida, tan efímera, tan temporal. Tu palabra dice que somos como un pensamiento, como esa flor, Señor, que en la mañana florece y en la tarde se marchita. Señor, y en esta fragilidad invocamos tu nombre, reconocemos tu misericordia y tu gracia. Señor, y te agradecemos el que tú hayas permitido, Señor, revelarnos tu palabra. Señor bendito, estas enseñanzas, estos mandamientos, estos principios, con el propósito de mantener una relación viva, permanente contigo, Señor, exhortándonos, transformándonos, guiándonos. Señor, y en esta mañana hemos leído un pasaje de un suceso que ocurrió hace cientos y cientos de años atrás. Amado Dios, pero en tu voluntad maravillosa permitiste que llegase a nuestras manos, Señor, y hoy un grupo de tus hijos en este lugar accede, Señor, a este texto. Permítenos, con la ayuda de tu Espíritu Santo, poder extraer esta enseñanza, Señor, que fortalezca nuestra vida, que transforme y exhorte, Señor, que corrija, amado Dios, lo que pueda no estar bien en nosotros, Señor, en nuestra intimidad, en nuestra mente. No permitas que nada ni nadie estorbe la predicación, la meditación, la lectura de tu palabra, Señor. Tú sabes en las condiciones que hemos llegado esta mañana, Señor, hasta este lugar. Cuáles son las diferentes motivaciones, Señor, de quienes estamos en este lugar.
aquello que nos preocupa, aquello que nos atemoriza, aquello que nos avergüenza. Señor, delante de ti están nuestros corazones y nuestras almas absolutamente abiertas, Señor, y tú eres el único Dios poderoso. Habla, Señor, a nuestro corazón, fortalece nuestra fe, Señor, corrígenos, Padre Santo, y transfórmanos por tu palabra bendita. Queremos hablar de este hombre, Señor, que quedó registrado, Padre Santo, ni más ni menos que en tu propia palabra. No sabemos mayores detalles de él, pero sí sabemos que su fe, Señor, cambió para siempre su vida, sin duda. Y tú quisiste que quedase reflejada su historia, Señor. Un momento tal vez pequeñísimo en la vida de este hombre, en la vida de la historia de la iglesia. Sin embargo, aquí hay poder, aquí hay propósito. Aquí hay, Señor, una presencia indubitable, Señor. Ayúdanos a entenderlo. Y gracias por estar con nosotros, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, estamos celebrando, ¿verdad?, el mes de la Biblia, y hoy día el énfasis ha estado puesto en la palabra del Señor, ¿no? De diferente manera, a través de los cánticos, a través de las exhortaciones de Rodrigo, Silvana, a través de los versículos, ¿no? Y es parte, digamos, de un calendario donde muchísimas iglesias, precisamente, hoy día se detienen en su caminar a reflexionar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Sin ir más lejos, nuestro hermano Fernando Calleja con su esposa Claudia, ustedes lo ubican, ¿no? Ellos participan acá en la iglesia, son del Ministerio de Letras. Hoy día se encuentran en una iglesia metodista pentecostal, ¿verdad?, precisamente para exponer sobre la Biblia, porque ellos pertenecen a este ministerio misionero, ¿verdad?, que tiene que ver con la traducción de la Biblia. Entonces, ellos están también. Entonces, las iglesias, de alguna forma, se quieren hacer presentes, recordando y conmemorando esto, obviamente por la envergadura de lo que significa en la fe cristiana evangélica la palabra de Dios, ¿no?, la revelación de Dios. Y es maravilloso poder pensar en lo que esa palabra significa, ¿no? Este concepto palabra tiene distintas acepciones en lo que es la Biblia, pero siempre, de alguna forma, ¿verdad?, está en el contexto de manifestación, de poder, de creación, de transformación, ¿verdad? Incluso aparecen episodios en la Biblia donde este concepto de palabra, ¿verdad?, también conlleva pecado, conlleva traición, conlleva negación, ¿no? Y es precisamente porque la palabra es la que permite, ¿verdad?, la interacción, la comunicación, ¿verdad?, y el traspaso, ¿verdad?, no solo de conocimiento, sino que también, ¿verdad?, de visión, de convicciones, de certeza. Y cuando nos enfocamos, ¿verdad?, en la Biblia, encontramos ya desde el comienzo la manifestación de la palabra de Dios que crea de la nada, ¿no? Y dijo Dios, si usted revisa Génesis capítulo 1, aparece, ¿verdad?, esta frase, y dijo Dios, ¿no? Y dijo Dios, y crea el universo, crea los cielos, crea la tierra, y dijo Dios. Por consiguiente, ¿verdad?, es una palabra desde la perspectiva bíblica, teológica, espiritual, desde la perspectiva de Dios es una palabra que crea, es una palabra, ¿verdad?, que transforma. La oración de Jesucristo en Juan capítulo 17, ¿verdad?, cuando Él ora, momentos antes de ser apresado, ¿verdad?, y juzgado y crucificado, Él habla precisamente del poder santificador de la palabra. Santifícanos en tu verdad, Él dice, ¿no? Tu palabra es verdad. Incluso Él mismo, de alguna forma, ¿verdad?, Él se autodenomina como palabra. A pesar de que Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, le da esa interpretación a Jesucristo, el Logos de Dios, la palabra de Dios. Y es una convicción, ¿verdad?, ¿cuánto se llama? Una creencia en el mundo cristiano evangélico que impregna las enseñanzas, ¿verdad?, iniciales de la primera iglesia primitiva. Y el autor de Hebreos, por ejemplo, nos señala de que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de los profetas, dice, ¿no?, en estos últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo. Por consiguiente, cuando nos centramos en esto de la palabra de Dios, tenemos muchas vertientes a donde adentrarnos. Lo concreto es, ¿verdad?, de que la palabra de Dios, ¿no?, o este concepto de palabra, conlleva un poder,
conlleva una revelación, conlleva una creación, conlleva una transformación. Y es la palabra, lo que leyó Rodrigo con su hermana, la que precisamente transforma en el día de hoy nuestra vida y cierra nuestros pensamientos y es como espada de dos filos, la palabra de Dios. Por eso es que la centralidad de la comunión de los hermanos, ¿verdad?, siempre tiene que ser en torno a la palabra de Dios. Ustedes van al Antiguo Testamento, ¿verdad? La ley, la palabra de Dios para los judíos en aquella época era central en el culto a Dios. Se leía, se interpretaba, ¿verdad? Porque esa palabra, ¿verdad?, es la que orientaba, corregía, ¿verdad?, disciplinaba, guiaba al pueblo de Dios. Es palabra revelada de Dios, absolutamente. Y cuando el énfasis se decidió para este domingo hablar precisamente de la palabra de Dios, uno puede tomar por muchos lados cómo orientarse, porque con esta introducción que yo le hice, si ustedes se fijan, el espectro es muy amplio. Abarcamos de la creación misma, pasando por Jesucristo, pasando por el Antiguo Testamento y finalmente llegamos a la iglesia primitiva, en lo que se dice en el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Hebreos. Pero a mí me quedó registrado, ¿verdad?, este episodio con el centurión. De todo este espectro posible de reflexión sobre la palabra de Dios, me quedó a mí esta situación y este suceso que se relata en Lucas, ¿no?, respecto del centurión romano. ¿Y por qué? Porque hay una expresión, ¿verdad?, de este hombre que la verdad que no sé si resume todo, pero es muy profunda. Cuando él señala, ¿verdad?, en el versículo 7 del capítulo 7 de Lucas: por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. En la Reina Valera, ¿verdad?, ese mismo versículo que acabo de leer en la versión NB dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y eso me mató, porque la expresión del centurión, ¿verdad?, es de tal profundidad que pareciera que resume todo lo que yo he tratado de decir, o lo que va de Génesis a Apocalipsis. Basta que tú lo digas, basta que tú lo hables. Hay algo en tu palabra, Jesús, hay algo en ti que sin estar presente, sin hacer nada, y si tú lo ordenas, todo cambia. ¿Se dan cuenta, no? Y fíjense que es tan maravilloso esto porque de alguna forma Dios permitió que esta afirmación de un hombre quedara en el contexto de lo que es la disciplina militar. Nosotros tenemos hermanos queridos aquí en la congregación que están en ese proceso, ¿no? Y el cronista de Lucas se encarga definitivamente de señalar algunos detalles de lo que significa esa disciplina militar, de lo que significa, ¿verdad?, la orden o la palabra, en un ámbito estrictamente humano. Porque si usted se fija, ¿verdad?, lo que dice el centurión, dice: yo mismo obedezco órdenes superiores y además, versículo 8, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ven y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Él está hablando, ¿verdad?, del poder que tiene la autoridad desde la perspectiva humana en el contexto de la formación militar. No es que la orden de él crea, o la orden de él pueda sanar, o la orden de él pueda transformar. Es decir, él está apreciando, ¿verdad?, la autoridad de la palabra en un contexto absoluta y totalmente humano. Sin embargo, ¿verdad?, en ese acercarse a tientas, ¿verdad?, porque él es romano, él no es judío, no conoce la ley, a pesar de que tiene simpatía por el pueblo judío, ¿verdad?, no es un hombre de formación religiosa, más bien es un pagano. Es un hombre que está bajo el concepto, ¿verdad?, incluso de la divinidad del César o del emperador.
Es un hombre odiado, resistido, porque representa ni más ni menos que el imperio, ¿verdad?, de un imperio romano que es totalitario y que ha usurpado y que tiene absolutamente, ¿verdad?, afligido a la nación. Sin embargo, este hombre, a tientas y desde su percepción humana, ¿verdad?, él valora de una manera sencilla, pero valora la palabra de Jesús. No pretendo interpretar el pensamiento de Jesús, pero si hay algo que llama la atención de este texto, es lo que provoca en Jesús la sencillez de este hombre, la fe de este hombre. Fíjense que Jesús, el Hijo de Dios, aquel que sanó a su siervo, él señala, ¿verdad?, y lo voy a leer en la Reina Valera: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Y qué dice el cronista? Jesús se maravilló. En la otra versión dice: al oírlo, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Sorprender a Jesús. Que Jesús se maraville es como un contrasentido, ¿no? Fíjense que la Reina Valera la NDI lo traduce de esta forma, dice: se asombró de él. Fue tan impactante, ¿verdad?, el acercamiento de este hombre a lo que Jesús podía hacer, que provoca en el mismo Señor Jesucristo asombro. Se maravilló. ¿Y por qué quise compartir estas sencillas reflexiones con ustedes, queridos? Porque precisamente aquí estamos en presencia de la autoridad de la palabra de Jesús. En el devocional lo pusimos. Este es un triángulo virtuoso. Aparece, ¿verdad?, por una parte esta palabra que es capaz de, por otro lado, palabra que obra poder definitivamente, donde lo que antes había cambia absoluta y radicalmente. Pero además, asociado a eso, aparece la fe de un hombre sencillo. Aparece esta fe, ¿verdad?, que se vuelca definitivamente no solo en lo que él había escuchado de Jesús, sino que en lo que Jesús definitivamente era, a pesar de sus escasos conocimientos, ¿verdad?, religiosos o de la ley. Y eso asombró a nuestro Señor Jesucristo. Y es porque precisamente este hombre fue el receptor del poder de la palabra de Jesucristo. Y esto nos permite comprender definitivamente que cuando hablamos de la palabra, del poder de Dios, no es algo que sea patrimonio de alguna denominación o de alguna corriente doctrinaria, ¿verdad?, o de algún grupo privilegiado de hombres y de mujeres. Jesús, ¿verdad?, manifiesta su poder precisamente en una de las personas que más odio, rechazo y discriminación despertaba en el contexto religioso y cultural de su época. A pesar de que este hombre era un hombre bien percibido, si usted revisa, incluso hacen un lobby, ¿no? Eso que hoy día está normado por leyes, aquí aparece, ¿no?, en el versículo 4, ¿no? Cuando llegaron ante Jesús, puede leer el versículo 3, como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a sus siervos. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: este hombre merece que le concedas lo que te pide. Aprecia tanto nuestra nación que nos ha construido una sinagoga. Esto es política. Estamos frente a la política. Estamos frente al poder político. Estamos frente al poder religioso. Fíjense que son todas expresiones humanas
que rodean la ocurrencia de un hecho que se traduce, ¿verdad?, ni más ni menos que en la enfermedad de uno de los siervos que tenía un oficial romano que circunstancialmente, ¿verdad?, se hizo presente en Capernaum en la época de Jesús. Sin embargo, estos detalles que parecieran aislados o circunstanciales permiten ni más ni menos la manifestación hasta nuestros días a través de la revelación del poder de la palabra y de la obra de Jesucristo en la vida de un hombre, de su siervo, para la posterior bendición de la iglesia, en este caso nosotros. ¿Y cuál es el elemento que está presente? Lo dije hace un momento. La fe, la palabra y el poder. En el papel lo podemos envolver además este triángulo virtuoso con el propósito y la voluntad de Dios. Por eso, queridos, aquí hay expresiones profundas. Ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Una fe en la palabra, en la persona de Jesucristo. Una fe, ¿verdad?, en la obra de Jesucristo. Fíjense que lo único que dice el texto, si usted vuelve a los primeros versículos, dice, como yo hablar de Jesús, versículo 3. Como yo hablar de Jesús. Que es una expresión que aparece repetida en otros personajes que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, Bartimeo. Bartimeo, ¿verdad?, ese ciego que estaba en la berma del camino, también oyó hablar de Jesús. Y cuando Jesús se aproximaba, ¿verdad?, aparece definitivamente esta necesidad y comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús, hijo de David. Porque sabía que si Jesús pasaba, perdía su oportunidad. Hay una actitud. En este hombre centurión también hay una actitud. Si usted se fija, a pesar del grado, a pesar del poder que ostentaba, a pesar de la influencia que ostentaba, no sé si usted percibe la humildad, ¿verdad?, y el recogimiento de este hombre que había oído hablar de Jesús. Fíjense que de alguna forma eso nos ayuda a comprender la fortaleza de la fe. Es decir, lo que él había oído hablar de Jesús había marcado a tal punto su propia intimidad, ¿verdad?, que había afectado su mundo interior y que lo hacía considerarse como indigno de que Jesús llegara a su casa. Y fíjense la expresión que aparece y que son parte de este relato. Dice, versículo 7, por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Versículo 7, ¿no? Ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. En el versículo 6, así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó unos amigos a decirle, Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Fíjense, no merezco que entres bajo mi techo. Ni siquiera me atreví a presentarme ante ti. Qué manera de acceder, ¿no? Qué manera de buscar. Esto de alguna forma nos ayuda a descubrir, no sé si principios, pero sí son condiciones relevantes que Dios permitió quedasen registradas en la Escritura para comprender, ¿verdad?, el corazón de un hombre que, ajeno a cualquier consideración humana, tenía méritos. Sin embargo, aparecen estas pistas que nos reflejan, ¿verdad?, no solo el conocimiento que él tenía de Jesús, sino que era una fe fortalecida hasta tal punto que él mismo se consideraba indigno delante de Jesús. Jesús, un rabino judío, perteneciente a una raza donde él como autoridad tenía todo el poder, es más, ¿verdad?, era capaz de oprimir. Sin embargo, ¿verdad?, este conocimiento de Jesús parecía que había
provocado una transformación en él de tal manera que al acercarse a Jesús se consideraba indigno. Entonces, no es una fe cualquiera. No es esa fe que muchas veces alimentamos supersticiosamente, ¿verdad? Este conocimiento que había en él respecto de lo que Jesús podía hacer, basta que tú lo digas, estaba enraizado en algo más profundo. El relato no nos permite, ¿verdad? Pero estas pistas, sobre todo la humildad de este corazón, nos permite comprender, ¿verdad? Algunas, no sé si requisitos, pero por lo menos algunas circunstancias que permitieron, ¿verdad?, que Jesucristo pudiese obrar en su circunstancia. Dice el texto, ¿verdad?, que en esa misma hora, no sé cómo lo relata Lucas, pero dice, al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo, versículo 10. Al regresar a casa, Jesús obró. Por eso, cuando tenemos ante nosotros la palabra de Dios, cuando tenemos esta bendita posibilidad de comprender el plan de redención de Dios en esta revelación especial que Él ha permitido, de tal manera que nosotros podamos entender desde la creación misma del universo hasta los fines de los tiempos, ¿verdad? No es el propósito meramente intelectual o racional, sino que es evidente que la expectativa, ¿verdad? Y no sé si lo que estoy diciendo es correcto, pero al menos la expectativa de Dios es que podamos acercarnos a esta palabra, ¿verdad?, con el corazón adecuado y no con esta definición de fe que muchas veces radica solamente en nuestro intelecto. Estamos ante la presencia de un hombre que no calificaba, una fe sencilla, sin fundamento mayormente teológico, pero sí que entendía absolutamente quién era Jesús y cómo debía acercarse a Jesús para que Él pudiese obrar en su vida. Y es en ese momento, y tal vez esto podría ser la parte cúlmine de la predicación, si ustedes lo quieren de alguna forma, y solo en ese momento pudo obrar el poder de Jesús. Solo en ese momento. Y por eso, ¿verdad?, que provoca sorpresa en Jesús. Provoca sorpresa en Jesús. Hubo muchos otros que se acercaban a Jesús, entre ellos el joven rico. Pero sus vidas permanecieron igual. Dios quiso que quedase registrada la historia de este hombre para enseñarnos en este tiempo estos principios que tienen que ver con el poder de la palabra, que tienen que ver con el propósito de Dios, que tienen que ver con el corazón contrito, que tienen que ver con esta fe, ¿verdad? A pesar muchas veces del desconocimiento o de la ignorancia que nosotros pueda haber teológica, ¿verdad?, escritural o bíblica. Ni en todo Israel he hallado tanta fe. Y esa expresión de Jesús permitió el cambio, fíjense, de una tercera persona, porque además el centurión estaba pidiendo por su siervo. El relato no nos dice si él le avisó al siervo que iba a buscar ayuda en Jesús, no nos dice eso. Pero no es primera vez que Jesús obra por la fe de alguien para bendecir a un tercero. Es tan maravilloso, ¿verdad?, esta fusión que tiene que ver con el creer en esta palabra poderosa que transforma y que crea y que puede obrar en mi circunstancia, con el concepto que tengo de mí mismo, de Dios, y por ende la fe que nace de eso, que es absolutamente virtuoso. Absolutamente virtuoso. ¿Se acuerdan del paralítico, no? Ese que no podían los amigos acercar a Jesús y que hacen un hoyo en el techo y lo bajan y lo colocan justo frente a Jesús. ¿Se acuerdan el texto del Evangelio, cómo nos relata ese episodio? Dice, y Jesús, al ver la fe de ellos,
le dijo al paralítico, al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico, estamos de nuevo frente a la palabra de Jesús, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Palabra que obra, que gatilla, que se manifiesta una vez más a través de la fe. En otras palabras, ¿verdad? Nosotros podemos tener muchos coritos, muchas canciones, incluso conocer esta palabra, ¿verdad? De pe a pa, o creer que la conocemos, ¿verdad? Creer que tenemos experiencia, pero hay algo que obra y que gatilla, ¿verdad? Esta palabra, y que es la fe. Pero no esa fe intelectual, la fe del pizarrón, la fe, ¿verdad?, de la memoria, es pues la fe y la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1, sino que es la fe, ¿verdad?, que se quebranta y que se humilla, ¿verdad?, delante de la magnificencia, delante de la autoridad, delante del poder de Jesucristo, reconociendo mi absoluta dependencia y reconociendo que delante de Él no soy nada, a pesar de que social, cultural, económica, política y militarmente lo puedo tener todo. Yo soy un hombre militar. Yo le digo a este va, y si mis superiores me dicen que yo venga, yo voy, a mi siervo le... Pero aquí estoy frente a algo distinto. Por eso que esto está ligado absolutamente, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? No es algo aislado, no es algo académico que nosotros tengamos que considerar, ¿verdad?, que a lo mejor es algo positivo, nos ayuda, por supuesto que sí. Pero el propósito de Dios es que esta palabra transforme y pueda crear, por ejemplo, nueva vida. El concepto de creación está ligado a esta palabra. Y los que amamos y creemos en Jesucristo y que nos hemos quebrantado y arrepentido en Él, hemos sido, por ejemplo, engendrados de nuevo, creados de nuevo, nacidos de Dios, dice Juan en el capítulo 1, a través de la palabra. Pero es clave comprender que si no hay ese quebranto y esa humillación y esa fe, que nos lo enseña la propia enseñanza de Jesucristo en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran. Yo siempre lo sostengo, ¿verdad? Y lo he dicho. Y lo hemos enseñado. Que esa es la puerta, es la llave que abre esta transformación. Porque en esa afirmación, ¿verdad? Jesús está diciendo que son hijos de Dios o que son consolados aquellos que se quebrantan. Porque el pobre en espíritu es aquel que reconoce que sin Dios no es absolutamente nada. Es un concepto económico de pobreza que viene del Antiguo Testamento, pero que reconoce que espiritualmente yo no soy nada ni nadie sin Dios. Y ante esa realidad me quebranto y lloro mi pecado, y por eso, ¿verdad?, soy consolado. Bienaventurados los que lloran. Esos que lloran, ¿verdad?, no lloran porque quedaron viudos o porque se divorciaron o porque se les murió un hijo. No, esos que lloran son los que se quebrantan en la presencia de Dios porque lloran su pecado, reconocen su inmundicia, ¿verdad?, y se humillan. Esta palabra, ¿verdad?, que al hombre posmoderno, a la mujer posmoderna le molesta, humillarse. Pero lo que vemos acá, ¿verdad?, es un corazón rendido. Yo no soy digno, ni siquiera vayas a mi casa. Qué actitud distinta de fariseos, ¿no? Que lo que querían, ¿se acuerdan? Había un fariseo que se llamaba Simón. Y ese hombre invitó a Jesús a un banquete. Porque quería escuchar de primera fuente, ¿verdad? Y como era un fariseo, tenía a lo mejor influencia. Capaz que haya tirado un billetito, ¿verdad? Oye, trata de que Jesús vaya el viernes a la casa. Y cuando Jesús llegó a la casa, no lo ungió, no le lavó los pies, no lo besó. ¿Se acuerdan de ese relato, no? O sea, incluso Nicodemo, ¿no? Nicodemo, que a pesar de que después se convierte, la primera instancia de Nicodemo, Juan capítulo 3, es ir a visitar a Jesús de noche. Es decir, había en ese ámbito, ¿verdad?, una actitud distinta por Jesús. En este hombre lo que hay, Señor, yo no soy digno. Tú no puedes venir a mi casa, ¿quién soy yo? Pero yo sé que tú puedes y que tienes el poder. Eso refleja precisamente que esta palabra y esta autoridad de Jesús
se manifiesta en ese quebranto humano. ¿Acaso no fue eso lo que experimentó el apóstol Pablo? Cuando Pablo le pide a Dios, en 3 ocasiones, ¿se acuerdan o no? En el relato de Corintios, sáname. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? No. ¿Y qué fue lo que Dios le dijo? Mi poder se perfecciona en la debilidad, así que bástate de mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, bástate de mi gracia. ¿Cuál fue la reacción de Pablo? No predico nunca más, viejo, hasta aquí nomás llegamos. No, porque imagínate yo resucitado, esta túnica mía la mandaba en verdad a Jerusalén y cuando llegaba la túnica allá, sanaban los enfermos. ¿Y ahora tú no me quieres sanar? Pablo dijo, entonces me gozo en mis debilidades, en mis tribulaciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Una condición sine qua non que requiere definitivamente el que podamos entender, porque de lo contrario, este poder de Dios no se manifiesta. Lo que hay acá definitivamente es ese reconocimiento, ese quebranto, esa humillación, ese reconocimiento de quién soy yo, quiénes somos nosotros y quién es Dios. ¿Cuál es el propósito, en el caso de Pablo, cuál es el propósito de Dios para Pablo? Pudiendo Dios sanarlo, siendo un hombre ícono, insigne. Porque por sobre eso está el propósito de Dios. Aquí hubo una lección evidente, potentísima, ¿verdad?, para los judíos. Por eso que la expresión de Jesús es una expresión, ¿verdad?, ampulosa. Ni en todo Israel, dice, he hallado tanta fe. Es una crítica a Israel. Es una crítica al pueblo de Dios. Ni entre los míos he encontrado esta fe, ¿verdad?, diáfana, pura, sencilla. Ni siquiera en medio del conocimiento de la ley y de la erudición y de lo académico he encontrado una fe tan sencilla. Es en esta fe sencilla en la cual yo me manifiesto. Es en esta fe sencilla en la cual yo demuestro mi poder. Estos son los corazones. Porque Él es Dios. Y Pablo lo dice, ¿verdad?, en Romanos. Él es el justo. Jesús también lo dijo. Él es el bueno. ¿Quién es bueno? Solo Dios, mi Padre. Interesante, hermanos. Sí, es el mes de la Biblia. Es el mes de la palabra de Dios. Pero esa palabra y esa Biblia ha transformado tu vida. ¿Te ha cambiado? A lo mejor tienes la última versión de la Biblia, ¿verdad? La Biblia arqueológica, ¿no? En hojas de seda, ¿no? En tapa de cuero. O a lo mejor tienes más de una, tienes 4 o 5 Biblias. La LTV, la NBI, la WH, la JPC, no, es otra cosa. Pero todas estas siglas. Pero esa palabra tiene poder cuando nosotros permitimos que Dios obre en nosotros. Y eso es a través del quebranto y la humillación. Todos los domingos podemos celebrar algo de la Biblia, pero seguir siendo los mismos. Rebeldes, incrédulos, quejumbrosos, idólatras. Fíjense qué interesante, pero una de las críticas que le hace Pablo al pueblo de Israel en Romanos es precisamente, oye, ¿ustedes qué se creen? Estoy haciendo una paráfrasis. Ustedes creen ser algo porque Dios les dio la palabra, en el capítulo 2 de Romanos. Y la crítica de Pablo, ¿verdad?, tenía que ver precisamente con la incredulidad y con la religiosidad de una nación que fue depositaria de la palabra de Dios. Eso de alguna forma para nosotros debiera ser un aviso. Absolutamente. Y muchas veces despreciamos, miramos en menos a aquellos que no la conocen. Pero en aquello que nosotros conocemos hay transformación, hay poder.
de Dios en nosotros. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos míos, ¿no? Nunca vamos a saber, a lo mejor en el cielo le podemos preguntar a Dios cómo se llamaba este hombre, pero dio una lección tremenda de vida, no solo al pueblo de Israel, sino que también a nosotros hasta nuestros días. Tengamos un momento de oración.